Bienvenidos nuevamente a Charlas sin Tiempo. Y en este devenir que es el tiempo, este fluir, hoy vamos a desandar el camino de la historia, refiriendo a dos bebidas, vaya si no son representativas y cotidianas de nuestra historia, de nuestros tiempos. Y para ello vamos a recordarlas con sendos versos que la aluden a una y otra y que demuestran la cotidianeidad de las mismas en la vida de nuestras pampas. ¿Cómo no recordar los versos de José Hernández cuando refería al amanecer pampeano, diciendo: entonces cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto anunciaban que el día llegaba, a la cocina rumbeaba el gaucho, que era un encanto, y sentado junto al fogón a esperar que llegue el día, al cimarrón se prendía hasta quedarse rechoncho, mientras la china dormía tapadita con su poncho. Y en 1958, esa voz grave, esa voz perdurable en el éter de Edmundo Rivero, grabó Pucherito de gallina, pucherito de gallina y un viejo vino Carlón, decía la voz de don Edmundo Rivero. Y porque la memoria no siempre ayuda, a pesar de invocar a los santos milagrosos, que vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me enturbia la vista, pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Voy a traer un machete que, si bien estaba prohibido por las maestras de la escuela primaria, ustedes recordarán, y de la secundaria también, tuve que copiar hace un ratito porque me picó la curiosidad de abrevar en la historia del viejo vino Carlón, del pucherito de gallina, de un barracón de la Boca. Y allí encontré la referencia al vino Carlón de esta noble e histórica bebida. Se trata en también los versos de un tango olvidado grabado por Carlos Gardel allá por 1930, titulado La Violeta, que decía, refiriéndose a un tano venido con la inmigración, que en un boliche o un bodegón de la Boca se preguntaba ante la vida sobre su tiempo. Decía la Violeta, con el codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en el suelo, piensa el tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración. Y en la sucia cantina que canta, la nostalgia del vino paece, desafina su ronca garganta, ya contada de vino Carlón. La Violeta,
1930. El vino Carlón, por allí vamos a empezar, fue el vino que más se tomó durante la larga época de la colonia. Prácticamente durante 300 y tantos años fue el vino más tomado en las colonias hispanoamericanas y desde ya en nuestro territorio. Las leyes indianas o las leyes aplicables a las colonias hispanoamericanas prohibieron la producción de vino aquí, en estas tierras. La bebida autóctona en sus diversas variantes, tomadas por los indígenas, en el caso de la infusión de yerba mate y agua, era el mate, o en el caso de las bebidas fermentadas en base a las frutas de la algarroba y de otros árboles autóctonos, daban ciertas bebidas, reitero, fermentadas como la chicha, la loja, o en el caso diversas cañas que aún hoy se beben, sobre todo abundantemente en la zona de México, en el Paraguay, en zonas extensas del Brasil, la caña en sus diversas variedades. Pero el caso del vino fue traído por los europeos y estaba expresamente prohibido producirse vino acá. Entonces las clases acomodadas de la colonia bebían vinos refinados, provenientes en este caso la mayoría de la zona de La Rioja, España, y el vino más difundido era el vino llamado Carlón. Pero he aquí la curiosidad. ¿De dónde el nombre Carlón? Fue el vino que se tomó prácticamente, reitero, desde la Avenida de los Españoles, que se lo traían las bodegas de los barcos, un vino fuerte, pesado, con mucho mosto, que obviamente para acrecentar las ganancias, los importadores acá le agregaban buenas dosis de agua para poder fructificar sus ganancias. El vino Carlón es un vino procedente de la zona del Mediterráneo español, en una comarca o en una comuna actual de la zona de Valencia, que de allí deriva el nombre de vino Carlón, y voy a acudir a el papel para poder ayudar a la memoria. El vino Carlón viene de una localidad llamada Benicarló, con B larga. Es una zona o es una localidad costera de la provincia de Castellón de la Plana, en la región de Valencia, al este de España. Allí se elaboraba un vino al que se le agregaba durante su vinificación mosto concentrado cocido, al mejor estilo romano, para preservarlo mejor durante más tiempo. La uva principal con la que se hacía este vino era la garnacha, junto con la garnacha tintorera, uvas de alto rendimiento en el viñedo con una carga importante de color y taninos. Daba un vino de gran cuerpo, de unos 15 a 16 grados de alcohol, sabroso, de color intenso, azulado oscuro, con una potencia aromática fuerte y persistente. De allí viene el nombre. Primero se lo llamó Carló y luego terminó en el popularmente conocido vino Carlón, que se lo tomó prácticamente desde mediados de los años 1500 hasta principios del 1900,
cuando nuestro país, en la zona de Cuyo, Mendoza, San Juan principalmente, en ambas provincias, se hicieron las acequias, se domesticó el agua, se pudo proveer de este vital elemento para la producción y para la vida, y se comenzaron a producir vinos competentes para el mercado y asequibles para el paladar de los argentinos, llegando a la producción actual. O sea que hacia 1930, 1940, prácticamente el viejo vino Carlón fue desapareciendo del mercado. Pero era el vino que se tomaba en la época de la Revolución de Mayo, en la época de la independencia argentina y durante todo el siglo XIX, el noble vino Carlón. Y fíjense ustedes, hacia comienzos del siglo XX, Europa fue atacada por la filoxera, que es una plaga que afecta a las plantaciones, y con ello desaparecieron todas las vides de la zona de allí, de Benicarló, donde se producía ese noble vino Carlón. Y prácticamente, o sea, no prácticamente, dejaron de producirse estos vinos porque desaparecieron las vides de toda esta cuesta mediterránea española y de gran parte de Europa. Recién ahora vuelve a producirse y se trata de volver a la antigua costumbre de hacerse el vino Carlón de acuerdo a las viejas recetas de la época de la colonia, allá en España. Ese es el curioso anecdotario del vino Carlón, cantado por Edmundo Rivero, por Carlos Gardel, allá a comienzos y mediados de ya el sin tiempo pasado siglo XX. ¿Y qué referir de la otra bebida que comentábamos? El mate. El mate. El mate sí es una bebida autóctona de nuestra zona, principalmente de la zona guaranítica. Los indios guaraníes tomaban el mate en sus calabazas, morongos, que eran quemados o que eran curados, y allí con una tacuarita sorbían ese jugo proveniente de la mezcla o la infusión de agua y la caá o la yerba mate. Es hermosa esa leyenda del nacimiento de la yerba mate. Pero vamos a referir cuál fue la impresión o qué pensaron al momento de encontrarse con esta costumbre nativa los españoles. No fue bien recibida o no fue bien conceptuada la costumbre y por ende a la caá o la yerba se le endilgó raros maleficios y hasta origen demoníaco o diabólico. Los españoles la tildaron así y justamente Hernandarias o Hernando Arias de Saavedra, que fue justamente un gobernante de estas zonas, a tal punto que anduvo ya por la zona de Entre Ríos, viniendo del Paraguay, viniendo por el río Paraná y todos sus afluentes, de allí que el túnel lleva el nombre Hernandarias, Hernando Arias de Saavedra, antecesor justamente de don Cornelio de Saavedra, presidente de la Junta de Gobierno Superior Gubernativa Provisoria del 25 de mayo de 1810, y de Saavedra Lamas, aquel
diplomático argentino, Nobel de la Paz, que fue uno de los artífices de el tratado de paz que finalizara con la atroz guerra del Chaco boliviano y del Chaco paraguayo, allá en la década del 30 del pasado siglo XX. Bueno, Hernando Arias de Saavedra, vamos a leer qué opinaba de la yerba. Dice que tornaba enamoradizos a los hombres y haraganes, por ende, y obviamente traía holgazanería, lo que afectaba a la producción y al trabajo. Por ende, se prohibió. Pero bueno, vamos a ver un poquito qué decían estos hombres españoles cuando vinieron y qué opinaron también los jesuitas, que fueron quienes finalmente encontraron la veta de la yerba mate y llegaron a monopolizar el cultivo, la producción y la venta de la yerba mate. Los invito a leer las memorias de Ruiz de Montoya, Francisco Ruiz de Montoya, ese jesuita que acompañara ese éxodo terrible que debieran hacer los guaraníes en su escape o en su huida frente a las invasiones de los bandeirantes desde los altos del Iguazú, viniendo por la cuenca del río Paraná, y cómo se encontraba frente a los aborígenes cuya única bebida y único sustento era el mate, la infusión de yerba mate y agua. También refiere este tipo de vida donde el principal sustento, reitero, era la yerba mate, las memorias de otros jesuitas que anduvieron por las zonas de la provincia de la Paraguaya, el Tapé, los Itatines, etcétera, donde todos ellos refieren cuál era la importancia del mate, del consumo de la yerba mate por parte de los aborígenes. Fíjense el título de la nota, dice: un vicio abominable y sucio. El mate fue para los españoles un vicio que fomentaba el ocio y que contagiaba a todos, no siendo esto bueno para salud del alma y del cuerpo. El gobernador Diego de Góngora escribió: hay en esta gobernación, generalmente entre hombres y mujeres, un vicio abominable y sucio, que es tomar la yerba con gran cantidad de hierbas calientes para hacer vómitos, con grandísimo daño de lo espiritual y de lo temporal, porque quita totalmente la frecuencia del Santísimo Sacramento y hace a los hombres holgazanes, que es la total ruina de la tierra, y como es tan general, temo que no se podrá quitar si Dios no lo hace. En abril de 1595, una ordenanza dictada por el teniente del gobernador Juan Caballero Bazán dispuso prohibir el tránsito por los yerbales en las proximidades del río Xeyuí y también el cultivo de la yerba. El padre Pedro Lozano, que escribiera vastas obras referentes a la vida de los indígenas, en su Historia del Paraguay afirma que la yerba es el medio más idóneo que pudieran haber descubierto para destruir al género humano o a la nación miserabilísima de los indios guaraníes. ¿Qué tal? Reitero los conceptos del padre Pedro Lozano. La yerba es el medio más idóneo que
que pudieran haber descubierto para destruir al género humano o a la nación miserabilísima de los indios guaraníes. Desde 1610, año de la llegada de los primeros jesuitas al Paraguay, hasta 1630 se prohibió la exportación de mate y su consumo. Los indios transportaban la yerba desde distancias enormes y llegaban a veces a tardar un año hasta volver a su punto de partida. La prohibición del consumo de mate disparó la curiosidad de los consumidores, que comenzaron a consumirlo clandestinamente, una especie de ley seca. Así relató la epidemia el padre jesuita Francisco Díaz Taño, diciendo: no hay casa de españoles ni vivienda de los aborígenes en que el mate no sea bebida como pan cotidiano. Ha cundido tanto el exceso de esa asquerosa suma que ya ha llegado a la costa y otros muchos lugares de la América y Europa el uso y abuso de ella. Y es mi sentir que por el instrumento de algún hechicero la inventó el mismísimo demonio. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima llegó a considerar el uso del mate más que un vicio, una superstición diabólica. Hace 4 siglos Hernandarias prohibía el mate por holgazanería. El 20 de mayo de 1616, el gobernador de Buenos Aires, Hernando Arias de Saavedra, más conocido como Hernandarias, hizo publicar un mando, que era un decreto, en el que prohibía el mate porque favorecía a holgazanes y a los enamorados. Hernandarias, dice la nota, fue el introductor del ganado en la banda oriental del Uruguay, pero no tuvo el mismo empuje pionero para promover la costumbre del mate. Los guaraníes llevaban en una pequeña bolsa de cuero llamada guayaca hojas de yerba triturada y tostada, que podían beber en infusión o mascar durante sus tareas cotidianas o en largas marchas. Hernandarias llamó a la yerba mate sugestión clara del demonio, vicio abominable y sucio al tomar la infusión. El decreto ordenó que nadie en adelante fuese ni enviase indios a ver hierba a ninguna parte donde la haya, ni la traiga, ni traten ni contraten, so pena de pérdida de ella que se ha de quemar en la plaza pública. También impuso multa de 100 pesos a los españoles o 100 azotes si eran aborígenes a quien la metiere o quisiera meter en la ciudad. Todos los españoles, decía el gobernador, hombres y mujeres, y todos los indios beben esta yerba, y cuando no tienen con qué comprarla, dan sus calzones y frazadas, cuando les falta desfallecen y dicen que no pueden vivir. Todos los indios la toman antes que amanezca, y todas las veces que la tienen cuando trabajan, aunque no coman. Con sola yerba se sustentan y se avivan las fuerzas para trabajar de nuevo. Los detractores de la yerba mate argumentaban que los hechiceros guaraníes aspiraban el polvo de las hojas de yerba como un narcótico que les permitía entrar en trance. Los jesuitas, mucho más hábiles que el gobernante, también criticaron la yerba mate, pero perfeccionaron sus cultivos y luego se convirtieron en los primeros distribuidores monopólicos, hasta que en 1767 fueron expulsados de las colonias españolas en América Latina. Bueno, vimos de tal suerte el devenir de estas dos bebidas tan populares en nuestra zona. El mate, prohibido originariamente por los españoles y los jesuitas, denostado, y el viejo y noble vino Carlón. Aún recuerdo de niño las botellas de vinos Arisu, Donati, Superuva, que eran trasladados en
cajones o en embalajes de hierritos soldados de hasta 2 envases que se expendían en los boliches, en los almacenes, en los bodegones, hoy ya desaparecidos del folclore urbano. Y cada parroquiano tenía una botella de su bebida con su nombre o una seña particular, y allí, al terminar su faena diaria, se acercaba al bodegón, bebía el vino con soda, espumoso, y volvía a su casa al descanso cotidiano. Seguiremos en estas charlas sin tiempo contando estas lindas historias.